El corazón delator, de Edgar Allan Poe. Es cierto, soy y he sido siempre nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué dicen ustedes que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos en lugar de destruirlos o entorpecerlos. Sobre todo la capacidad de oír es la que tengo más desarrollada. Oí todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. También oí algunas cosas en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escúchenme y vean con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Es imposible decir cómo me entró aquella idea en la cabeza al principio, pero una vez concebida me persiguió día y noche. Yo no tenía ningún problema, tampoco estaba enojado. Quería al viejo, nunca me había hecho nada malo, nunca me insultó, no me interesaba su dinero. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Uno de sus ojos parecía el de un buitre, un ojo celeste recubierto por una tela. Cada vez que lo sentía sobre mí se me helaba la sangre. Entonces, de a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y deshacerme del ojo para siempre. Ahora presten atención. Ustedes me creerán loco, pero los locos no saben nada. En cambio, deberían haberme visto. Deberían haber visto lo bien que procedí, con qué prudencia, con qué previsión, con qué disimulo hice mi trabajo. Nunca fui más amable con el viejo como la semana antes de matarlo. Y cada noche, cerca de las 12, giraba el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Entonces, una vez que la había abierto lo suficiente como para que entrara mi cabeza, metía un farol cerrado, completamente cerrado, para que no se viera ninguna luz, y después metía mi cabeza. Oh, ustedes se habrían reído al ver con cuánta habilidad pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente para no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta poder verlo acostado en su cama. ¡Ja! ¿Acaso un loco habría sido tan cuidadoso como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza bien metida en el cuarto, abría una de las ventanas del farol con cuidado. Oh, con tanto cuidado, porque sus bisagras crujían. La iba abriendo lo suficiente para que solo un rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12. Pero siempre encontraba el ojo cerrado y por eso me era imposible hacer mi trabajo, porque no era el viejo el que me irritaba, sino su ojo diabólico. Y cada mañana, apenas comenzaba el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba animadamente, llamándolo por su nombre en un tono cordial y preguntándole qué tal había pasado la noche. Como ven, realmente tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que cada medianoche yo lo observaba mientras dormía. La 8ª noche fui más cauteloso que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve más rápido de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mi capacidad, de mi sagacidad. Apenas podía contener mi sensación de triunfo, pensar que estaba ahí abriendo la puerta poco a poco y que él no podía imaginar ni en sueños mis actos o mis secretas intenciones. La idea me hizo reír entre dientes y quizá me oyó, porque se movió en la cama como si fuera a despertarse. Ustedes tal vez piensen que volví sobre mis pasos, pero no. Su cuarto estaba tan oscuro como el alquitrán, ya que el viejo cerraba completamente los postigos por miedo a los ladrones. Y como en esa oscuridad yo sabía que le era imposible ver la puerta entornada, seguía empujándola suavemente cada vez más y más. Tenía la cabeza adentro y estaba por abrir el farol cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se incorporó en la cama gritando «¿Quién anda ahí?». Me quedé inmóvil y no respondí.
Durante una hora entera no moví ni un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Seguía sentado en la cama, escuchando, tal como yo había escuchado noche tras noche en la pared, los relojes cuyo sonido anuncia la muerte. De pronto oí un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror mortal. No era una queja de dolor o de pena. Oh, no. Era el sonido sordo y ahogado que viene desde el fondo del alma sobrecargada de espanto. Yo conocía bien ese sonido. Muchas noches, a las 12, cuando todo el mundo dormía, brotaban de mi interior, desde lo más profundo, los terrores que me enloquecían con sus espantosos ecos. Repito que lo conocía bien. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado acostado, pero despierto desde el primer leve ruido, cuando se había movido en la cama. Desde ese momento sus miedos habían ido creciendo en su interior. Había tratado de convencerse de que aquel ruido no era nada, pero no lo había logrado. Se había estado diciendo a sí mismo, no es más que el viento en la chimenea, no es más que un ratón caminando por la habitación, o simplemente un grillo que hizo cric una sola vez. Sí, había estado tratando de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, lo estaba merodeando, y envolvía a su víctima con su sombra negra. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible fue la que lo hizo sentir, aunque no la vio ni la oyó, la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con mucha paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en el farol. Así lo hice. No pueden imaginarse con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un solo rayo de luz, débil como un hilo de araña, salió de la ranura y cayó sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, bien, bien abierto, y me puse furioso cuando lo miré. Lo vi con toda claridad, absolutamente azul, opaco, y con esa repugnante tela que lo recubría y que me estremeció los huesos hasta la médula. Pero no podía ver nada más de la cara o del cuerpo del viejo, porque había dirigido instintivamente el rayo de luz justo hacia el maldito ojo. ¿Y no les he dicho ya que lo que ustedes toman equivocadamente por locura no es más que una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento, les cuento, llegó a mis oídos un sonido rápido, bajo, apagado, como el que haría un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latido del corazón del viejo. Mi furia aumentó como el redoble de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero aún así me contuve y permanecí inmóvil. Apenas respiraba. Sostenía el farol de modo que no se moviera, tratando de mantener el rayo de luz sobre el ojo con toda la firmeza posible. Mientras tanto, el infernal tamborileo del corazón aumentaba. Se hacía más rápido y más rápido, más fuerte a cada instante, ¿me comprenden? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a última hora de la noche, en medio del terrible silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño me producía un terror incontrolable. Sin embargo, todavía me contuve algunos segundos y permanecí inmóvil. Pero el latido se hacía cada vez más fuerte, más fuerte. Pensé que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar el sonido. La hora del viejo había llegado. Lanzando un alarido, abrí del todo el farol y salté dentro del cuarto. El viejo gritó una sola vez, una sola vez. En un segundo lo arrojé al suelo y le tiré encima el pesado colchón. Entonces sonreí alegremente al ver el hecho consumado. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido apagado. Claro que esto no me preocupaba, porque nadie podía escucharlo a través de las paredes. Por fin dejó de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí,
Estaba muerto, completamente muerto. Apoyé mi mano sobre su corazón y la dejé allí varios minutos. No tenía pulsaciones. El viejo estaba muerto como una piedra. Su ojo ya no me molestaría más. Si aún creen que estoy loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que tomé para esconder el cadáver. La noche avanzaba y yo trabajaba apresuradamente pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Corté la cabeza, los brazos y las piernas. Luego levanté 3 tablones del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar las tablas con tanta inteligencia, con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, habría podido detectar algo raro. No había nada que limpiar, ni manchas de sangre, ni manchas de ninguna clase o lo que fuera. Había sido muy cuidadoso respecto a eso. Cuando terminé de hacer ese trabajo eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche, y en el mismo momento en que sonaron las campanadas dando la hora, golpearon a la puerta. Eran 3 hombres que se presentaron muy cortésmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un grito que les había generado una sospecha traicionera. Había informado a la policía y ellos, los oficiales, habían sido enviados a investigar la denuncia. Sonreí. ¿Qué tenía que temer? Les di la bienvenida a los caballeros. Al grito, les dije, lo había lanzado yo durante una pesadilla. El viejo, mencioné, estaba fuera del país. Llevé a mis visitantes a recorrer la casa. Les pedí que revisaran bien. Finalmente los conduje a la habitación del muerto. Seguro, imperturbable, les mostré sus tesoros intactos y como cada cosa se hallaba en su lugar. Entusiasmado por mi confianza, acerqué unas sillas a la habitación y los invité a que descansaran allí mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla exactamente encima del sitio en donde reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales estaban satisfechos. Mis modales los habían convencido. Yo estaba absolutamente sereno. Se sentaron y hablaron de cosas cotidianas, mientras yo les contestaba con animación. Pero no mucho tiempo después comencé a notar que me ponía pálido y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y me zumbaban los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Empecé a hablar más y en voz muy alta para liberarme de esa sensación, pero continuó hasta que, al fin, me di cuenta de que el ruido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con soltura y en un tono de voz más alto. Aún así, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un sonido rápido, ronco, apagado, como el que podía ser un reloj envuelto en algodón. Respiré trabajosamente. Sin embargo, los policías no lo oían. Hablé más rápido, con más vehemencia, pero el sonido seguía aumentando. Me puse de pie y discutí sobre las insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones. Pero el sonido seguía creciendo. ¿Por qué no se iban? Caminé de aquí para allá, dando grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el ruido continuaba aumentando. Oh, Dios, ¿qué podía hacer yo? Eché espuma de rabia, deliré, maldije, sacudí la silla en la que había estado sentado y la hice rechinar sobre los tablones, pero a pesar de todo, el ruido seguía y crecía continuamente. Se hacía más alto, más alto, y los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no lo oyeran? Dios, no, no, claro que ellos lo oían, sospechaban, sabían, y se estaban burlando de mi horror. Sí, eso es lo que pensé y es lo que pienso hoy, pero cualquier cosa era mejor que aquella agonía, cualquier cosa era mejor que aquella burla. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que debía gritar o morir. Y entonces, otra vez. ¡Escuchen! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Miserables! Grité. No disimulen más. Admito que lo hice. Levanten esos tablones. Ahí. Ahí.
donde está latiendo su horrible corazón.